Ejercicios de equilibrio químico. Vamos a ver una serie de ejercicios para que se entienda mejor la teoría que hemos explicado en los videos anteriores. Entonces, empezamos. Bien, este problema dice, la obtención industrial del amoníaco se realiza mediante la reacción de Haber. Entonces tenemos el nitrógeno que reacciona con 3 moles de hidrógeno y nos da 2 moles de amoníaco. Esta reacción libera un calor de 92,4 kJ por mol y tiene una constante de equilibrio igual a 65,7 a 175 grados Celsius. En un reactor se ponen 9 kilogramos de hidrógeno y 45 kilogramos de nitrógeno y al llegar al equilibrio hay 2.904 moles de amoníaco. ¿Cuál es el volumen del reactor y cómo se puede obtener más producto? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Colocamos los datos, ¿sí? Acá la constante de equilibrio es igual a 65,7. La masa del hidrógeno y la masa del nitrógeno ya nos da el problema. Y la masa y los números de moles del amoníaco en el equilibrio. Y nos pregunta por el volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el número de moles del hidrógeno y del nitrógeno. Porque recuerden que nosotros la concentración en equilibrio la tenemos que calcular la trabajamos como molaridad. O sea, siempre todo tiene que estar en molaridad. Entonces, como no tenemos el volumen, no podemos calcular la molaridad, pero podemos calcular el número de moles. Recuerden que la fórmula del número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Y eso, cuando lo reemplazamos, acá la masa en lugar de kilogramos tiene que estar en gramos, porque si no, no se va a poder simplificar con la masa molar, ¿sí? Recuerden que es 2 gramos por mol en el caso del hidrógeno porque es diatómico. Entonces gramos con gramos se simplifican y me quedan moles. Si yo acá pongo kilogramos no voy a poder simplificar, ¿sí? Entonces mucho cuidado con las unidades. Entonces esto hacemos con el hidrógeno y lo mismo con el nitrógeno. Entonces una vez que obtenemos los moles de cada uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, colocamos el cuadrito, tenemos la reacción acá entre el nitrógeno y el hidrógeno y que nos da amoníaco. Entonces en un primer momento tenemos los moles que obtuvimos recién del nitrógeno, del hidrógeno y del amoníaco no tenemos nada todavía. Reacciona cierta cantidad de nitrógeno y cierta de hidrógeno. No se olviden del coeficiente estequiométrico, ¿sí? Muy importante. Lo colocamos acá. Y acá lo mismo, más 2x, ¿sí? Entonces se está consumiendo una parte de los reactivos y generando producto. En el equilibrio, ¿cómo nos va a quedar? Y acá todavía supónganse que no he calculado la x. Entonces en un primer momento tendríamos 1607,14 menos x, 4500 menos 3x y acá 2x, ¿sí? Pero como ya tenemos el dato del número de moles en el equilibrio del amoníaco, podemos despejar de acá, o sea, podemos hacer una ecuación y despejar x. O sea, yo sé que 2x es igual a 2904. Entonces si despejamos x, quedaría esto dividido 2, entonces x es igual a 1452. Por lo tanto, esto lo vamos a reemplazar acá y acá. Entonces me quedaría 1607,14 menos 1452. Y eso nos va a dar este resultado en el equilibrio. Lo mismo hacemos acá, 4500 menos 3 por 1452 y nos da 144 moles. Entonces, si planteamos la Kc es igual al producto elevado al cuadrado, porque su coeficiente es 2, dividido este reactivo por la concentración de este elevado al cubo, porque su coeficiente es 3. Entonces reemplazamos, primero despejamos esto que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Recordemos que las concentraciones, como les dije, deben estar en molaridad. Por lo tanto, la fórmula de molaridad es igual al número de moles dividido el volumen en litros. Entonces, genial, eso lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos los moles de cada uno de ellos, entonces reemplazamos los moles, ¿sí? Y el volumen va a ser nuestra incógnita. Entonces Kc ya nos las da el problema, que es 65,7. El número de moles del nitrógeno es 155,14 dividido el volumen, que no lo sabemos. Y acá sería 144 dividido el volumen
y esto elevado al cubo, ¿sí? Lo mismo hacemos con el amoníaco, que está elevado al cuadrado. Estos corchetes tendrían que llegar bien arriba, pero bueno, lamentablemente no se podía. Entonces, ¿qué es lo que hice después? Este exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, en el numerador sería 144 al cubo y en el denominador es el volumen al cubo. Lo mismo hice con esto, ¿sí? 2904 al cuadrado y sobre el volumen al cuadrado. Una vez hecho esto, ¿por qué lo hice? Para poder sacar la incógnita, que es el volumen del paréntesis. Entonces, junté los números por un lado y las incógnitas por el otro. Entonces, esto que estaba acá pasó dividiendo y lo que estaba acá abajo pasó multiplicando arriba. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice? Simplifiqué B2 con un 2 de acá, entonces me quedó B por B, ¿sí? Y acá calculé todo esto en la calculadora y me dio 3608,97, que es igual al volumen al cuadrado. Entonces este cuadrado lo pasé como raíz y resolví esto y me dio 60,07 litros, que es el volumen que me estaba pidiendo, que sería la incógnita del problema. Entonces, ¿qué me estaba diciendo acá? ¿Cuál es el volumen del reactor y cómo se puede obtener más producto? El volumen del reactor es 60,4 litros, o sea, es muy cerquita a lo que nos dio. Porque acá tenemos 604 mililitros y esto, bueno, súper enorme el número. Pero ojo que acá también tenemos el mismo valor. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser la correcta? Bueno, acá ya tenemos marcada la respuesta, pero ¿por qué esta no es correcta? Porque dice que, ¿cómo se puede obtener más producto? Aumentando la temperatura. Si aumentamos la temperatura sabiendo que libera calor, que es exotérmica, estaríamos aumentando la temperatura acá, del lado de los productos, y por lo tanto la reacción se desplazaría hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, al desplazarse hacia la izquierda, estaría disminuyendo la concentración del producto y aumentando la de los reactivos. Por lo tanto, esta no es. Si es esta, disminuyendo el volumen del reactor, ¿por qué? Porque yo de este lado tengo 4 moles y de este lado tengo 2 moles en total. Entonces, si desplazamos la reacción hacia la derecha, estaríamos disminuyendo el volumen del reactor porque estaríamos desplazándolo hacia donde está el menor número de moles. Y hacia la derecha es la reacción directa, o sea, se estaría favoreciendo la producción de producto, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es la A. Bien, entonces seguimos con otro ejemplo. Bien, acá dice, la reacción de descomposición del pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso tiene una constante de equilibrio igual a 33,8 a 650 Kelvin. En un recipiente de 35 mililitros se colocan 0,66 gramos de pentacloruro de fósforo, 10,09 gramos de tricloruro de fósforo y 5,71 gramos de cloro. Se lo deja llegar al equilibrio durante 2 horas y se miden las concentraciones de cada uno. ¿Cuáles son las concentraciones en el equilibrio? Y nos dan distintas opciones. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero colocamos los datos que tenemos. Kc es igual a 33,8, el volumen es de 35 mililitros, que lo pasé a litros, a 0,035 litros, porque como las concentraciones tienen que estar en molaridad, lo pasamos a litros, ¿sí? Las masas ya tenemos la masa del reactivo, de los productos, y nos pide calcular las concentraciones en el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular la concentración en molaridad de cada uno de ellos, tanto del reactivo como de los productos, ¿sí? Entonces recuerden que la molaridad es igual a la masa dividido la masa molar por el volumen en litros. Entonces reemplazamos los datos tanto del reactivo como de los productos, ¿sí? Calculamos la molaridad de cada uno de ellos y bien, planteamos la reacción de descomposición. Acá dice que se descompone el pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro, ¿sí? Entonces la reacción quedaría de esta manera. Como estamos hablando de equilibrio, es una reacción reversible y planteamos la Q. ¿Por qué planteamos la Q? Porque nos está diciendo que estas son concentraciones iniciales, o sea, se colocan en un recipiente. Entonces queremos ver si ya con estas concentraciones está en el equilibrio o no.
Entonces, ¿cómo es Q? Sería igual a la multiplicación de los productos dividido el reactivo. Reemplazamos cada uno de los datos y nos queda que Q es igual a 53,309. Entonces comparamos esta Q con la KC. La K era de 33,8. Entonces Q es mayor que KC, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos comparando este valor con este, ¿sí? Entonces Q es mayor que KC. ¿Qué pasaba cuando Q era mayor que KC? A ver, pensemos. Dijimos que podríamos interpretarlo como que la concentración de los productos es mayor y por lo tanto la reacción se va a tener que desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Para poder consumir esa concentración. Entonces, por lo tanto, siempre que Q sea mayor que KC, entonces la reacción se tiene que desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Pensémoslo de esa manera. Entonces, como la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, va a estar favorecida la reacción inversa, o sea, de los productos para formar este reactivo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo va a ser acá el cambio en la reacción química? En un inicio ya tenemos las concentraciones molares de cada uno, pero acá en el cambio, ¿sí? Estaría consumiéndose cierta parte de los productos para generar cierta parte del reactivo, o sea, cierta cantidad de reactivo, porque recuerden que se está favoreciendo esta reacción inversa. Entonces en el equilibrio sería esta concentración inicial más X, esta concentración inicial menos X y esta concentración menos X. Entonces recuerden tener mucho cuidado con esto, que esto justamente es porque descubrimos que Q es mayor que KC. Si no hubiéramos calculado Q, no lo hubiéramos sabido y por lo tanto no nos hubiera dado el resultado final. Entonces, ¿cómo es KC? Lo mismo, producto sobre reactivo. Reemplazamos cada una de las expresiones en el equilibrio y el valor de KC. Entonces ahora lo que queremos es averiguar X, ¿sí? Porque lo que queremos saber es cada una de estas concentraciones en el equilibrio. Entonces hay que averiguar X. Entonces para esto que estaba dividiendo pasa multiplicando. Acá, si bien no hay cuadrado un binomio, hay que hacer una distributiva. Entonces esto por esto, ¿sí? Y acá también entre ellos. Esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Bien. Entonces, 33,8 por 9,056 por 10 a la menos 2 nos da 3,0609. Más por más, entonces 33,8 por X, 33,8. Igual. 2,099 por 2,3 nos da 4,8277. 2,09 por menos X nos da menos 2,099 X, ¿sí? Perdón, acá es 2,099. Acá es menos por más, menos, ¿sí? Acá también era más por menos, menos. Siempre respetemos los signos, porque con que un signo esté mal, ya el cálculo también va a estar mal. Entonces, X por 2,3, 2,3X. Menos por menos, más X por X, X cuadrado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estas dos X, como tienen signos iguales, se suman, ¿sí? Entonces 2,099X menos 2,3X se suman y me quedan menos 4,399X, ¿sí? Bien, después, ¿qué es lo que hacemos? Como queremos despejar, queremos formar la función cuadrática, vamos a pasar todo esto del otro lado, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 0. Vamos a restar los números con los números, o sea, sería 0,0609 menos 4,8277, ¿sí? Los restamos entre ellos. Esta X, este número que tiene esta X, se va a sumar con este otro número que tiene esta X, si siempre se suman o se restan los números que tienen la misma parte literal. Yo no puedo restarle a esto, porque esto es X cuadrado y esto es X, ¿sí? Bien, entonces, restamos esto y nos queda menos 1,7668. Más, sumamos estos dos y nos queda 38,199X. Menos X al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de A, que sería menos 1, el valor de B, que es 38,199, y el valor de C, que es menos 1,7668. Entonces,
de acá calculamos, ¿sí? De acuerdo a la fórmula o por la calculadora, y averiguamos lo que es x1 y x2. x1 nos dio en 38,15 y x2 en 0,0463. ¿Cuál de las dos vamos a elegir entonces? Y vamos a elegir este, que es mucho más chico, ¿sí? Entonces esa no. Entonces reemplazamos ese valor en cada una de las incógnitas, ¿sí? Donde estaba la x. Entonces empezando por el reactivo sería esta concentración más x. Y nos da esta concentración en el equilibrio. Lo mismo hacemos con este producto y lo mismo con este. Entonces ya tenemos las tres concentraciones en el equilibrio. Genial. Bien, y vemos el último problema. La reacción de óxido-reducción entre el cloruro férrico y el cloruro estañoso tiene una constante de equilibrio que es igual a 8,9 por 10 a la menos 3, por 10 a la 3, perdón, a 1200 Kelvin. Cuando se hacen reaccionar un litro, entonces un litro de solución 0,26 molar de cloruro férrico con 67,9 gramos de cloruro estañoso de pureza desconocida, en el equilibrio hay 0,008 molar de cloruro férrico y 0,014 molar de cloruro estañoso. ¿Cuál es la pureza del cloruro estañoso? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero colocamos los datos, el volumen ya nos dicen 1 litro. La concentración del cloruro férrico es de 0,26 molar en un inicio. La masa del cloruro estañoso es de 67,9, pero es la masa total, o sea, es la que tiene impurezas también, ¿sí? No sabemos cuánto es la pureza de esta masa. Entonces eso es lo que tenemos que averiguar. La concentración del cloruro férrico en el equilibrio es de 0,008 molar y la del cloruro estañoso es de 0,014 molar en el equilibrio. La constante de equilibrio es de 8,9 por 10 a la 3. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es el cuadrito para organizar los datos que tenemos. Entonces la concentración inicial de bueno, primero tienen que hacer la reacción química, ¿sí? Acá dice que es una reacción de óxido-reducción entre el cloruro férrico y el cloruro estañoso. Entonces, para eso tienen que hacer las hemireacciones y poder balancearlo, ¿sí? También qué productos son los que se forman. Acá se va a formar el cloruro ferroso y el cloruro estáñico, ¿sí? Bien, o sea que el hierro pasó de más 3 a más 2 y el estaño de más 2 a más 4, ¿sí? Entonces ahí tienen que hacer la redox y una vez que la hacen les va a quedar así. Yo no hice la redox, simplemente coloqué la reacción química. Cualquier duda que tengan lo preguntan. Entonces en un inicio tenemos acá la concentración inicial que no sabemos cuál es, porque si bien nos dan la masa y nos dan el volumen, recuerde que esta masa tiene impurezas, entonces no la podemos considerar para sacar los moles y colocarla acá, porque no toda la masa es pura y no toda va a reaccionar. Entonces la concentración inicial pura no la sabemos. La del cloruro férrico sí, que es 0,26 molar. La cantidad que reacciona de cada uno tampoco lo sabemos, ¿sí? Acá este 2, recuerden que tiene que multiplicarse con la x. Y acá nos quedaría entonces la expresión en el equilibrio, ¿sí? Esto, bueno, ya está resuelto, pero sería de concentración inicial menos x. Y acá sería de 0,26 menos 2 por x, que ya nos dan la concentración en el equilibrio del cloruro férrico, que es 0,08 molar, ¿sí? Entonces, y acá la del cloruro estañoso es 0,014. Entonces, acá las concentraciones en el equilibrio ya están sacadas y ya se las dan. ¿Por qué nos dan las concentraciones en el equilibrio? Porque justamente a partir de ellas vamos a averiguar x y después la concentración inicial. Entonces, yo sé que acá 0,26 menos 2x me va a dar 0,08. Entonces de acá despejando x, esto de acá pasa restando, esto pasa del otro lado positivo, se restan estos y me queda 0,252. Este 2 que estaba multiplicando la x pasa dividiendo y me queda 0,126x. Por lo tanto ya sé el valor de esta x acá y esta x acá, que es lo que más me interesa. Es como que yo de acá averigüé, o sea, utilicé estos datos para averiguar la x. Y ahora esta x, que es la misma que acá, la voy a utilizar para averiguar la concentración inicial.
Entonces, concentración inicial menos X me va a dar 0,014. Antes yo tenía dos incógnitas, pero ahora como ya sé el valor de X, esta X que está restando pasa sumando, reemplazo su valor, que es 0,126, y me da que la concentración inicial es de 0,14 molar. Esto es muy importante, anótenlo, cómo averiguar la concentración inicial con estos datos. Entonces ahora, ya que sabemos la molaridad y queremos llegar a la masa pura, que es lo que nos interesa para que después con esta masa calculemos el porcentaje de pureza, entonces vamos a utilizar la fórmula de molaridad, que molaridad es igual a la masa dividido la masa molar por el volumen en litros. Despejamos de acá lo que es masa, entonces todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, sería molaridad por masa molar por el volumen en litros. Reemplazamos, la molaridad es de 0,14, la masa molar es de 190 gramos por mol, si estamos hablando de la masa molar del cloruro estañoso. Y el volumen en litros es de 1 litro. Multiplicamos todo, simplificamos las unidades y nos quedan 26,6 gramos. Entonces, si 67,9 gramos de cloruro estañoso es el 100%, 26,6 gramos va a ser 39,17%, que es lo más cerca al resultado correcto, ¿sí? Y finalizamos la serie de ejemplos del equilibrio químico. Espero que hayan entendido. Cualquier duda pueden preguntar en el grupo.